Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. santos ángeles de nuestra guarda, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es algo bien interesante, pero es enorme esto. Yo no sé por qué me metí en esta camisa de 11 varas, porque hablar de Roma yo creo que vamos a tener para todo el siglo. Entonces yo dije, no, vamos a hablar de las basílicas más importantes. Pero solamente de las basílicas más importantes han salido 102 diapositivas. Entonces, sí, vamos a hacer... Lo que pasa es que es un poquito más dinámico porque no... ¿Cómo se llama? No hay que hablar tanto. Solamente es observar, dar algunas indicaciones y seguimos. Pero es muy interesante porque realmente es... Uno dice, ¿qué visitar? ¿Roma o Tierra Santa? Es como, ¿quién es más santo? ¿San Juan Bautista o San José? ¿Sí? Entonces uno dice, estamos en apuros, ¿no? Pues no. Yo tuve la gracia de Dios. Después de venir a Colombia, tuve como regalo de mis padres, ya que te fuiste a Colombia, esa tierra tan dura, con esos fieles tan malos. Pues, sí, y todo el tiempo que me queda. Pues, te invitamos a Roma. Nos fuimos ahí con mi familia a Roma. Estuvimos 5 días en Roma. Yo no caminé tanto en mi vida. Y siempre que uno entraba en algunos lugares, era uno más bonito que otro y lleno de santos. Que uno dice, pues acá uno tiene que, para irse a ver un santo, tiene que irse a Cartagena de Indias. Sí. En España también, o sea, uno tiene que recorrer bastante para ver un par de santos. Pero Roma está lleno de santos por todos lados. Y es impresionante, realmente, es majestuoso, ¿no? Bueno, entonces la idea es, por eso puse primera parte. Hola. Por eso puse primera parte, porque hoy vamos a ver algunos monumentos de la Roma pagana, muy por encima, y vamos a ver las 4 basílicas mayores, o las 4 basílicas patriarcales. Y con eso tenemos suficiente para hoy. Y el resto veremos cómo hacemos, porque es difícil organizarlo. Pero veremos. Las más importantes, pues, las vemos hoy. Pero Roma, tenemos que conocer Roma. De hecho, hay una peregrinación en agosto del año que viene. Fátima y Roma. Ya lo anunciaremos el domingo. Fátima, Moscú, Roma. No, Fátima, Moscú, Roma no. Fátima, Roma y Moscú se queda para otro viaje. Solamente Fátima y Roma. Y Pietrelcina también. Bueno, Pietrelcina. Sí. San Giovanni Rotondo. Entonces, es muy bonita. Aprovechen. Si pueden, y si tienen plata, que yo no tengo, pues aprovechen ahí. Bueno, Roma. Entonces, visiten Roma antes que Tierra Santa. Aparte que Tierra Santa está medio complicado ahora últimamente. Es bonito porque es donde vivía nuestro Señor, pero es que la iglesia está ahí. Nosotros somos romanos, ¿sí? Y ahí está todo. Ahí está San Pedro, ahí está la sede de Pedro, ahí está el Papa, están los apóstoles enterrados, salvo Santiago, que como es el mejor de todos, pues está enterrado en España. Y sí, y la cabeza de San Andrés, pobre, se la regaló Pablo VI a los ortodoxos. Está descabezado, como todos los apóstoles. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de historia.
Porque ¿qué es Roma? Uno dice, yo decía, vamos a entrar, uy, llegó el doctor Rubén, entonces, este sí que sabe. Todas son herejías históricas. Entonces, vamos a ver un poquito de historia de Roma. Son dos gotitas. La leyenda y lo que realmente es la historia de Roma. Porque claro, uno no puede empezar a hablar de Roma sin saber dónde está Roma, por ejemplo. O ¿por qué todos los caminos llevan a Roma? ¿Dónde está Roma? ¿Qué es Roma? ¿Quién funda Roma? Siguiente. La tradición clásica, es decir, los libros de la literatura clásica, nos dicen que la ciudad se funda en el 753 antes de Cristo. Ustedes imagínense lo importante que es nuestro Señor, que hasta el más ateo tiene que decir 753 antes de Cristo, aunque no le guste, y después de Cristo, porque es el centro de la historia, nuestro Señor. Y es lo que vamos a ver en Roma. Ahí está lo que fundó nuestro Señor. A orillas del río Tíber, por personajes legendarios, hijos de Rea Silvia y el dios Marte. Entonces ahí vemos que es bastante legendario porque el dios Marte no existe, ¿sí? Si ustedes no lo sabían. Entonces, no existe el dios Marte. Estos dos niños varones pues fueron abandonados ahí a las orillas del río Tíber, donde fueron amamantados por una Roma llamada Luperca, que es el símbolo de Roma, ¿sí? La loba romana, ¿sí? Y luego criados por unos pastores que los tomaron como hijos propios. Y allí, en el mismo lugar donde fueron amamantados por la loba, pues fundaron una ciudad. Rómulo más tarde mató a su hermano Remo por una disputa por el coste de la entrada en la ciudad. Y entonces la ciudad se llamó Roma, ciudad de Rómulo. ¿Sí? Siguiente. Bueno, en realidad, la realidad es que Roma fue fundada de forma progresiva por instalación de varias tribus latinas en el área cerca de las tradicionales 7 colinas, porque Roma tiene 7 colinas, y es muy interesante ver cuáles son esas 7 colinas. En la colina del Vaticano, pues está en la colina Vaticana, y así sucesivamente y respectivamente. 7 colinas. Entonces había muchas tribus en cada colina, se unen y forman una ciudad. Más o menos siglo IX, siglo VIII antes de Cristo. Entonces, la historiografía contemporánea considera errónea la antigua tradición, que más que una tradición era una leyenda de la fundación de Roma por un único personaje, como fue Rómulo. Más histórica es la figura del rey Lucio Tarquinio Prisco, quien le dio a Roma una verdadera fisonomía ciudadana gracias a su obra urbanizadora, que eso es ya finales del siglo VII, como habíamos visto antes, que la leyenda fundaba a Rómulo y Remo más o menos en esa época. Bueno, es muy interesante ir a Roma, porque si uno se mete, uno ve Ben-Hur y todas esas películas así romanas, aunque Ben-Hur era judío, pero se mueve en ese ambiente romano, ¿no? Y es muy interesante ver todos los monumentos de Roma, ¿no? Porque hay algunos que están enteritos. Eso sí, cuando uno, por ejemplo, pasa, ahora lo veremos, al lado del Coliseo, pues se te ponen la piel de gallina, porque dice, espero que no haya ningún león todavía de aquellos que se comieron a tantos cristianos. De hecho, en la película, bueno, sigamos. Ahora estaremos en los diferentes monumentos. Entonces, vamos a ir viendo algunos monumentos. Normalmente son templos paganos, ¿no? Algunos fueron usados por los
cristianos, por los católicos y transformados en iglesias, ¿no? Pero otros continúan como ruinas de esa gran civilización, que fue la civilización romana, ¿no? De la que se vale nuestro Señor por ese empuje que tenían los romanos, porque los romanos realmente eran, a pesar de su idolatría y de su moral, pues ellos tenían una teoría y una inteligencia bastante interesante, y una fuerza colonizadora, imperial, y eso es lo que le valió a la Iglesia para también aprovechar esa misma civilización e irla convirtiendo. Entonces, el Imperio Romano. Entonces, mediados del siglo IV a.C., se funda el templo de Júpiter, Capitolino. De la misma época son los templos de Saturno, de Cástor y otros. Esos son los que quedan más a la fecha, entonces por eso son los que nombramos, ¿no? Sigue un gran periodo de gran actividad constructiva, templos, basílicas. Antiguamente eran basílicas, pero eran basílicas paganas, ¿sí? La basílica normalmente arquitectónicamente se llama a una edificación cuadrada, ¿no? Porque antiguamente los templos eran más redondos y no tan rectangulares como la basílica, ¿sí? Acueductos, caminos consulares, de hecho las vías, la vía Apia, la vía Latina, la vía Flaminia, de ahí viene eso de todos los caminos llevan a Roma, porque todas esas vías pues se dirigían por toda Europa y todavía se conservan, ¿no? De hecho la vía Latina, si mal no recuerdo, hay una partecita todavía, incluso hasta con monumentos funerarios y bastante bien conservada, no como acá en Bogotá que se levanta el pavimento a cada rato. Pues no, ahí están bien colocaditas las piedras, ¿eh? Y duraron bastante tiempo, porque son 2500 años casi. ¿Sí? Bueno, este es el templo de Saturno, por ejemplo. Es lo que queda del templo de Saturno. Ahí al ladito del foro. Esa es una iglesia que nunca encontramos abierta. Y miren, la foto está abierta. La única vez que la vi abierta esa iglesia. Siguiente. El templo de Cástor. Imagínense, son columnas que tienen 2.400 años. Tremendo, es tremendo. Y es muy bonita porque la arquitectura romana, pues, sabían hacer las cosas. De hecho, uno va, por ejemplo, a Segovia o va a la misma España, en Mérida, y uno ve, pues, los teatros que todavía están. El acueducto de Segovia es impresionante. Esas piedras ahí. Evidentemente que está un poquito restaurado, ¿no? Pero todavía pasaba agua cuando yo era chico. Increíble. Y a nosotros que los caños de agua pues tienen 100 años y ya se pudren, se deterioran. Bueno, esas son las vías. Por eso todos los caminos llevan a Roma. Roma, ahí está Roma, en el centro de Italia. Es bonito conocer, porque incluso hasta alrededor de Roma hay muchas ciudades con mucha tradición católica. Incluso hasta el mismo San Giovanni Rotondo está ahí cerquita de Roma, el mismo Asís también, ¿sí? Siena, Casia, muy cerca todo. Pero lo que pasa es que uno tiene que tener tiempo. Si ustedes viajan a Roma, tienen que tener tiempo para recorrer. Entonces ahí tenemos las vías. Por ejemplo, la vía Apia era la que iba hacia el sur, ¿sí? Que también todavía se conserva. La vía Flaminia, la que iba un poco más hacia el noreste. Y la vía Latina no está, ¿no salió ahí? Dios mío. Sí, la vía Latina normalmente es, si mal no recuerdo, es una de estas dos. No, esta. Pero bueno, es como para que tengan algún datito de eso.
Siguiente. Miren la Vía Appia. Es una ciudad, es una calle devota. Pero con 2500. Es impresionante porque está así. Está así. Y todavía la siguen usando la gente. La Vía Latina, por ejemplo, eso es un sepulcro de una familia romana. Pero miren la Vía Latina, el empedrado. Pues sí, lo que pasa es que los romanos hacían muy bien las cosas. Y bueno, pues eran caminos por donde iban las legiones, por donde iban, pues sí, les convenía hacer. Lo primero que hacían los romanos era construir caminos, ¿no? Porque tenían que mandar ahí sus legiones y sus carros y sus mensajeros, y por eso cuidaban también los caminos, las vías, ¿no? Siguiente. La Vía Flaminia. Esta es un poquito más deteriorada, es un pedacito que queda, y esto también era una especie de construcción de una casa de familia, ¿no? Entonces, en la Vía Flaminia. Siguiente. Pero llega Nerón. Entonces, llega Nerón a la ciudad y en el año 68, después de Cristo, incendia la ciudad para componer un poema, una canción que quería. Entonces dice, igual que uno enciende un braserito para calentarse, pues él incendió la ciudad para darse inspiración y componer una canción. Entonces, como la gente se enojó, evidentemente, claro, se enojaron de que les quemaron la ciudad, pues él lo atribuye a Nerón, a los cristianos, a los católicos. ¡Han sido los católicos! Entonces, se inicia una gran persecución para castigar a los pirómanos católicos. De hecho, ese fuego hizo desaparecer gran cantidad de edificios, aunque después el mismo emperador o sus ayudantes los mandaron reconstruir. Es interesante porque Nerón manda crucificar a los cristianos en todas las calles de Roma y los prende fuego para que dieran luz durante la noche. Imagínense. Era tremendo. No sabremos dónde está. Pero bueno. Bueno, entonces después ya con el Coliseo lo construye el emperador Vespasiano, ¿no? El Coliseo realmente se ponen los pelos de punta, como les decía, no tiene nada que ver con las fotos. Uno dice, ¿dónde está el Coliseo? Y lo tienes encima, porque como es enorme, es una cuestión enorme. Un estadio de fútbol, yo creo que se queda pequeño. Era tremendo. Luego el mismo emperador Tito, Domiciano, renuevan todos esos templos así que quedaron un poquito devastados por el incendio, el templo de las Vestalias, el templo de Augusto, Minerva. El Odeón, que es un espacio que estaba al lado del teatro, una sala de fiesta, podríamos decir, al lado del teatro, y el Panteón también. La obra de Domiciano la siguió Trajano, ¿sí? Con el foro, el famoso foro que se conserva después detrás de... Ay, ¿cómo se llama el emperador este? ¿Cómo se llama el emperador que tiene el monumento enorme? Ay, fue el nombre. Yo, por eso. Ya vendrá. El foro y las termas de Trajano. Adriano, que construye el puente Helio. El puente Helio se le conoce con varios nombres. Normalmente es el puente Sant'Angelo. Es el que conecta el Trastevere con el Castello de Sant'Angelo. Ese es el puente Helio. Ese es un puente romano de 2000 años. Y es impresionante. Los templos de Marciana, de Venus, el mausoleo. Por ejemplo, el templo de Vesta todavía se ve. Está ahí, si mal no recuerdo, está frente a la iglesia donde está enterrada, o donde estaba la casa
de Santa Lucía. Entonces, de hecho ahí en esa iglesia todo el mundo va a meter la mano en una cosa de piedra, así. Entonces todo el mundo va a meter la mano porque dice que el que no dice la verdad le muerde, la cosa de piedra. Entonces, una cola inmensa. Entonces yo le dije a mi hermano, digo, yo ahí no entro, porque para estar tanto cola para ir a ver a Santa Inés, a Santa Lucía, bueno, me va a perdonar un poquito, pero no, hacía mucho calor. Entonces me dice, no, pero es que eso es para ver a la momia esa que te muerde si no dices la verdad. Y dice, encima me va a morder porque uno es un mentiroso. Y no había nadie ahí rezando dentro de la iglesia. Nadie, impresionante. Luego está Septimio Severo, Caracalla, que es las termas de Caracalla, que son así famosas. Aureliano, que construye en el siglo III las grandes murallas que llevan su nombre, y Constantino. Constantino tiene el Arco del Triunfo, que ahí está representada toda la historia de la batalla del puente Milvio. Las termas constantinianas y las helenianas. Porque bueno, a la mamá había que dedicarle algo, como si no, pues la mamá le daba un rapapalos. El Coliseo, realmente, es impresionante. De hecho, se cuenta que cuando se rodó la película esta Gladiador, el director había hecho una escena en la cual el gladiador se giraba hacia la arena del circo, sí, en el Coliseo, ¿verdad? El Coliseo, y veía cómo los leones devoraban a los cristianos. Y eso la censura hollywoodense no lo permitió. Entonces esa escena la sacaron de la película. Muy interesante. El Coliseo. Ustedes miren eso. Es impresionante, tiene 2000 años. Construir una casa hoy, a ver si les dura 2000 años. Esta no tiene 100 y ya se está cayendo. Pero miren, es impresionante, ¿verdad? Y es tan impresionante que allí dentro hacían hasta batallas navales. Tenían un sistema de esclusas y de cosas para que el agua, y simulaban batallas navales. Es impresionante. Estos romanos, están locos estos romanos, como decía Asterix y Obelix. Este es el templo de Vesta. Ahí se guardaba el fuego de la Roma eterna. Entonces las vestales, que eran vírgenes, doncellas, pues guardaban ese templo y tenían que mantener encendido el fuego. Y ese templo es el que está pasado el Tíber, y por otra parte, ¿no? Porque el Tíber tiene un montón de puentes. En Roma, si no llevas un mapa, hermano, te pierdes seguro, porque hay un montón de recovecos. Y este es el templo de las vestales, y está frente a la iglesia donde está enterrada, si mal no recuerdo, es Santa Lucía. Este es el foro de Trajano. Esas son las dos iglesias que yo les digo que son simétricas, son exactamente iguales. De eso le dicen las iglesias gemelas, si mal no recuerdo. Y este es el foro de Trajano. El foro era una plaza, ¿sí? Y se conserva también parte de donde estaba el mercado. Es decir, como ir al Restrepo. Oye, dentro de 2000 años dirán el foro Restrepo. ¿Sí? Pues es el foro de Trajano. ¿Sí? Siguiente. Las termas de Trajano. Hay unas termas que son las de Diocleciano, si mal no recuerdo también, que se conservan muy bien, tanto que hasta tienen el agüita todavía. Pero se han restaurado de tal forma que tienen el agua, evidentemente uno no se puede bañar, ¿no? Pero es como para ver la situación de cómo eran las aguas termales en tiempos romanos. Siguiente. Y este es el puente Helio, ¿sí? Ahí está el Castello de Sant'Angelo, que se usó tantas veces para defender al sumo pontífice. Supuestamente hay un túnel que conecta
con el Vaticano. Entonces, para que el Papa saliera corriendo a una necesidad. Y los guardias suizos, que no son payasos, ¿por qué son tan feos esos guardias? Una vez estábamos mostrando las fotos de Roma y dice, ¿por qué van vestidos esos señores así? Pues los guardias suizos realmente son feos, pero es un vestido de época y es el mejor ejército de élite que hay en el mundo. Es impresionante. Manejan las armas y de modo increíble, por eso el Papa tiene el mejor ejército. Los ángeles, ellos tienen que ser, los suizos tienen que ser bien ordenados, por eso entonces, tienen que parecerse a los ángeles y tienen que ir ahí bien uniformados, ser los mejores soldados. Siguiente. El arco de Constantino, ¿sí? Entonces se narra en las diferentes escenas en piedra, de este lado y del otro, pero sobre todo en estas. La batalla del puente Milvio, que ustedes saben que ahí fue donde se convierte Constantino. Porque le toca pelear, como a todos los emperadores, y defender a su ciudad contra el que le quería quitar el mando. Y entonces nuestro Señor se le aparece, y se aparece una cruz en el cielo, y tiene una visión que le dice, con este signo vencerás. Y aparece la cruz. Entonces él mandó poner ahí la cruz en sus estandartes. Y le dio una paliza al otro que nunca se lo olvidó. Y claro, pues Constantino se tuvo que convertir como otro San Pablo, aunque no fue tan bueno como San Pablo, pero se convirtió y fue el primer emperador romano católico, cristiano. Y ahí se conserva el arco del triunfo, porque ese es el arco, normalmente construían los emperadores los arcos después de grandes batallas. Este fue el arco construido después de la batalla del puente Milvio. Siguiente. Entonces podríamos decir que ese arco es como que pasa de la Roma pagana a la Roma cristiana, católica, al centro de nuestra cristiandad, ¿no? Bueno, entonces sí, los monumentos religiosos en Roma son iglesias, porque lo que no falta en Roma son iglesias. Ustedes tienen iglesias para disfrutar, porque realmente es impresionante. No hay ninguna iglesia fea en Roma, ¿sí? En cambio uno viene a Bogotá o va a Madrid o en cualquier, construyen unas iglesias, Dios mío, pero en Roma no hay lugar ya para construir más iglesias, porque hay muchas, pues, y muy bonitas. Se distinguen tres tipos de iglesias en Roma. La tercera distinción se puede subdividir en 300.000 distinciones, ¿sí? Pero las ponemos como otro tipo de iglesias, porque no estamos en una clase de liturgia ni de arquitectura ni de derecho canónico, sino en una exposición así un poquito más general. Basílicas mayores, basílicas menores y otro tipo de iglesias. En otro tipo de iglesias pues están los oratorios privados, porque hay oratorios que eran de casas de familia. Hay iglesias que no son parroquias, ¿sí? Hay iglesias de congregaciones religiosas. Todas esas cosas normalmente tienen sus nombres. Entonces están las iglesias conventuales, las parroquiales, las monásticas, las de todo tipo. Los oratorios públicos, semipúblicos, de todo. ¿Sí? Pues otro tipo de iglesias. Basílicas mayores, basílicas menores y otro tipo de iglesias. ¿Qué es una basílica? Son las iglesias que ocupan el primer puesto a causa de su dignidad o de sus privilegios. Es decir, si es por dignidad, la dignidad pues nadie la otorga, sino que se tiene ya. Es algo que le pertenece a la iglesia por algo que tiene, ¿sí? Entonces, si está la Basílica de Santiago de Compostela, es porque, bueno, tengo dentro de mí el apóstol, ¿sí? Merezco serlo así, ¿sí? Y en cambio por los privilegios, porque el Papa puede
dar el título de basílica a una iglesia fuera de Roma, incluso, ¿sí? Entonces, va a ser declarada basílica esta iglesia. Entonces, el Papa ordena y manda que esa iglesia sea basílica, y tiene un montón de privilegios que no tienen otras iglesias, ¿sí? Sobre todo con respecto a las indulgencias, ¿sí? Y las indulgencias legales. Pueden ser de dos clases, como dijimos, mayores y menores. Basílicas mayores, y son de las que hablaremos hoy. Las mayores o patriarcales están en Roma, son 4. San Juan de Letrán, que es la parroquia del Papa, no se confundan. ¿Sí? San Pedro no. San Juan de Letrán es la parroquia del Papa. ¿Sí? Papa es párroco de San Juan de Letrán. Punto. Ya está. San Pedro del Vaticano, porque hay otras iglesias que se llaman San Pedro, para distinguirlo. San Pablo Extramuros. ¿No la conocieron? Ah, por no haberme preguntado. Y Santa María la Mayor. ¿Sí? San Pablo Extramuros es excelente. Que representan, ¿por qué se llaman patriarcales? Porque representan respectivamente los patriarcados de la Iglesia. El de Occidente, que es al que nosotros pertenecemos, al de Constantinopla, que es otro patriarcado, y es San Pedro del Vaticano, el de Alejandría, San Pablo, y el de Antioquía, Santa María la Mayor. ¿Sí? Cada una de las basílicas mayores representa a uno de los patriarcados de la Iglesia. La Iglesia no solamente está dividida en diócesis, sino también en patriarcados. Y el Papa es el patriarca de Occidente, el sumo pontífice y el patriarca de Occidente. Si no lo sabían, pues lo aprendieron hoy. Y las basílicas menores son las demás iglesias de Roma que tienen funciones parroquiales o bien títulos cardenalicios o diaconías. Es decir, acuérdense que los cardenales son los párrocos de Roma. Eso es lo que hace un cardenal, es el párroco de Roma. El de aquí no sé por qué es cardenal, pues. Tiene un título de alguna de las iglesias de Roma, entonces por eso esa iglesia pasa a ser basílica menor, ¿sí? Entonces, si hay muchos cardenales, pues habrá muchas basílicas menores en Roma, ¿sí? Y hay otras iglesias fuera de Roma que han recibido de los papas el título de basílicas menores. Acá en Bogotá no sé cuál, pero normalmente la catedral es basílica menor. La de Chiquinquirá, la de Lourdes, muy bien. La de Chiquinquirá es basílica menor, seguro. Y la de Nuestra Señora de las Lajas también, seguramente. Y si no, ustedes se fijan, y normalmente las basílicas lo que tienen es una sombrilla roja y amarilla. No es una sombrilla como las que usamos para paraguas, ¿no? Es parecido, solamente que eso designa el título de basílica. ¿Sí? Entonces, ¿En qué parte está esa sombrilla? En el altar mayor, ¿no? Entramos de lleno en las basílicas mayores. Y esto se va haciendo bastante. Y empezamos por San Pedro. Es impresionante, San Pedro. ¿Sí? Bueno, esa fue la primera basílica. Porque Constantino, ¿qué dijo? Si está aquí San Pedro, hay que construir una iglesia. ¿Por qué? Por aquella frase de nuestro Señor: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no tenía ninguna iglesia, estaba en un cementerio. Entonces, ¿por qué? Porque Roma no era católica, no era cristiana todavía. Entonces, al ser pagana, pues no podían construir nada para que los paganos no lo profanaran. Pero cuando llega Constantino, la mamá le dice: tiene que construir una iglesia sobre San Pedro. De hecho, los arquitectos pudieron haber construido la iglesia en cualquier otro lugar, porque el lugar donde está San Pedro no es de los mejores para construir una basílica. Entonces, ¿por qué la construyeron?
porque ahí está enterrado San Pedro. La construyeron sobre San Pedro. Lutero dijo cuando fue a Roma: yo fui a Roma y no vi la tumba de San Pedro. A mí que no me vengan con cuentos. Pero, hermano, la tumba de San Pedro se descubrió bajo el reinado de Pío XII. Recién ahí. Porque Constantino, al construir esta basílica, lo que hizo fue tirar arena sobre todas esas grutas y catacumbas que había ahí con cuerpos de los católicos para edificar y poner bien los cimientos de la basílica. Medio brutito, ¿no? Porque uno lo hubiera agarrado y lo hubiera subido un poquito más, ¿no? Pero había tanto respeto a San Pedro que no se le tocó. No se lo tocó, se quedó ahí. Entonces, la tradición nos dice, y ahora lo sabemos científicamente, que debajo del altar de San Pedro del Vaticano está enterrado San Pedro. Ahí está. ¿Por qué? Porque hubo una científica a la que enterró, a una arqueóloga, a la que encargó Pío XII, que empezó ahí con pico y pala ahí debajo del altar de San Pedro, y de repente ¡brum!, se derrumba todo y sale un montón de arena, un montón de corredores, de pasillos, y justo debajo del altar de San Pedro hay una... Uy, esto tiene pinta de ser importante, aquí hay alguien importante. Entonces siguieron excavando y ahí... Aquí está Pedro, ponía, y todavía se sigue viendo. Está escrito en la piedra. Aquí está Pedro. Simple. Listo. Como para que nadie tenga duda. Y los científicos pues agarraron los huesitos y todo y lo dataron, y precisamente es de ese tiempo. Entonces, ninguna duda, ahí está San Pedro. Entonces, esta es la basílica constantiniana. Es un poquito diferente de la que tenemos ahora. En el año 324 hace Constantino esta basílica, ¿sí? Hay un montón de reformas posteriores, pero la más importante es la que hace el Papa Julio II en el año 1500, es decir, pasan casi 1000 años para reformar la Basílica de San Pedro. Entonces, él manda a dos arquitectos, Rafael y Bramante, que reformen, restauren la iglesia, la basílica. Entonces Bramante, que era el más viejito, dice: pues a mí me gusta más la cruz griega que la cruz latina, que tenía la antigua basílica. Entonces empezaron a construir la basílica con la forma de cruz griega. Si ustedes saben, la cruz griega es esta, y la cruz latina es esta. Es decir, la cruz latina, el palito de abajo, es más largo, ¿sí? Es lo único que cambia. Y entonces se murió Bramante durante las obras. Y Rafael, ¿qué dijo? Pues esta es la mía. Esta es la mía. Y cambió el proyecto de la cruz griega por la cruz latina. Siguiente. Y ahí quedó la basílica. Bueno, pero la basílica terminó acá, ¿sí? Se siguió construyendo, se siguió reformando. Con la muerte del último de los tres arquitectos, que era Sangalo, era Bramante, Rafael y Sangalo, en 1546 se le encarga a Miguel Ángel, de los proyectos de la basílica. Ahí, durante su intervención, se hace el ábside de la nueva basílica, pero no logra terminar la cúpula, la cual se inaugura a finales del siglo XVI. Y es Maderno el que hace la fachada del Vaticano, el arquitecto Maderno, con algunas de las capillas que están.
Y en el año 1624, Urbano VIII es el que le encarga a Bernini que haga la famosa columnata de Bernini. ¿Sí? Estas columnas que parecen chiquitas, que tienen el tamaño de mi dedo, así en una foto, tremendas, pues precisamente las hace Bernini, junto con el baldaquino y la gloria de Bernini. Y después termina con esa cátedra. La columnata es lo último que termina. En 1626, Urbano VIII consagra la nueva basílica, oficialmente. 1626. Aunque ya era residencia de los papas desde el año 1377. Siguiente. Bueno, primero tenemos que ver el doble hemiciclo berniniano. Esa columnata de Bernini es impresionante. ¿Sí? Está medio fea la foto. Mírenla. Uno reza por debajo de esa columnata y se siente un liliputiense. Es impresionante realmente. Sí, las imágenes estas tienen más o menos 2 metros de altura. Sí. ¿Qué? Son todos santos, sí. Son todos santos. Sí. De hecho ahí, una de las... está Santa Teresa de los Andes ahí, puesta. Sí, ahí está. Exacto. Ah, no lo sabían. Yo tampoco. Porque es que es muy difícil verla desde abajo. Siguiente. Y ahí está San Pedro. Se puede subir hasta la cúpula. Muy interesante. Ahí se puede subir. Solamente que es a los que no tengan vértigo, ¿no? Porque el resto es... bueno, el balcón donde se anuncia las canonizaciones y el nuevo Papa. Ahí anda, ahí no sé, no logra ver la chimenea también, las campanas. ¿Sí? Acá está San Pedro y San Pablo. Y el obelisco. Ese obelisco es... ¿qué? Pues no. No es nada pagano. Siguiente. En encima del obelisco hay una reliquia de la Santa Cruz. Ese crucifijo que ustedes ven ahí. Reliquia de la Santa Cruz. ¿Qué significa ese obelisco? Precisamente como la conversión del pueblo romano porque el obelisco pues, es un símbolo pagano en muchas civilizaciones, pero coronado por la cruz pues representa a nuestro Señor. ¿Sí? Y es interesante porque ese obelisco tiene 7 metros de altura, nada más y nada menos. Es un obelisco romano, es decir, de la época de los romanos. ¿Por qué? Porque lo traslada Calígula desde Alejandría hasta Roma. Entonces es un obelisco de la época romana. Ahí estaba, quedó ahí en el centro de la plaza de San Pedro. ¿Sí? La misión de ese obelisco es ubicar a los peregrinos, pero en realidad con todos los edificios que hay hoy en día, pues no. Siguiente. Y luego al lado del obelisco hay 2 fuentes que son perfectamente simétricas, que también son obra de Maderno, es decir, de los años 1600. Si ustedes se fijan, cada estatua son impresionantemente claritas las estatuas y tienen una definición bárbara. Solamente que porque están en el exterior y se van deteriorando un poquito, ¿no? Siguiente. ¿Qué? Perdón. Abajo, en la fuente. O arriba. Arriba, sí. Y en la fuente también está. Va dar anterior. Ahí tienen el escudo del Vaticano también. Sí. Ese es el escudo en realidad de Urbano VIII, ¿no?
también. Pues hay que tener cuidado, hay que diferenciar entre el escudo del pontífice y el escudo del Papa. El escudo del Papa y el escudo del Vaticano. Yo una vez me regalaron una bandera del Vaticano, porque en Argentina, yo no sé si aquí es costumbre, por eso yo no toco nada, no hago nada, no sea que me vayan a lapidar. Es costumbre poner la bandera del país del lado epístola y la bandera del Vaticano del lado evangelio, ¿sí? En las iglesias. Entonces nosotros teníamos un trapo de un lado y otro trapo de otro. Esos que se venden en las librerías, esas banderas. Entonces los fieles hicieron una colecta y compramos 2 banderas de ceremonias espectaculares. Bueno, compraron. Y la bandera del Vaticano tenía el escudo, como todas las banderas. Y era el escudo del Vaticano. Un lío en la capilla, casi me... ¡No, padre! Usted ha puesto el escudo de Benedicto XVI en la bandera. Eso no se puede, no se puede. Digo, pero el escudo de Benedicto XVI no tiene nada que ver con el escudo del Vaticano. El Vaticano es muy anterior a Benedicto XVI. Hay un escudo del Vaticano y otro de Benedicto XVI. No tiene nada que ver uno con otro. Cada vez que cambia el rey de España, no cambia el escudo de España. Entonces, igual pasa con los papas. Cada vez que cambia el papa, pues no cambia el escudo del Vaticano. Bueno, y ahí tenemos la fachada. Realmente es impresionante. Uno cuando gira en la vía de la Conciliación y ve San Pedro así, es majestuoso. Se ponen todos los... En Roma uno permanece con los pelos de punta. Porque uno dice, Dios mío, ¡guau! ¡Qué bárbaro! Y es todo tan majestuoso que uno dice, si hoy es majestuoso, ¿cómo sería antes? ¿Sí? Uno entra en el San Pedro del Vaticano y uno ve los cardenales ahí todos con sus sotanas y algunos las alquilan, ¿no? Pero porque hay tiendas de alquiler de sotanas en Roma, ¿sí? Porque como los sacerdotes no usan sotana, pues tienen que alquilarlas para ir al ver al Papa. Entonces, sí, es increíble, pero sí, lo hay. Incluso en Roma te miran raro cuando uno va con sotana. Digo, estoy en Roma, me mira la gente, me mira, ni que estuviera en Bogotá. Entonces, es impresionante. Uno ve la fachada del Vaticano y uno dice, Dios mío, si esto es aquí por fuera, ¿qué será por dentro? Siguiente. Esta es la puerta santa. ¿Sí? Se abre solamente los años santos, ¿sí? Cuando cada 25 años, si mal no recuerdo. Sí, y para el año 2000 también. Sí. Siguiente. Y ahí miren ese nombre. Está inscrito en el atrio del Vaticano. Monseñor Lefebvre. Es impresionante. Porque allí estaban todos los que participaron en el Concilio Vaticano II. Entonces, Monseñor estaba ahí presente. ¿No se ve? No, ahora sí. Un acto de fe. Marcel Lefebvre, arzobispo titular de Arcadia, porque en ese tiempo era superior de los padres del Espíritu Santo, entonces por eso no tenía una diócesis. Entonces era Arcadia, una diócesis ahí que se le daba. Pero ahí está, siguiente. Es impresionante, hay que verlo, ¿eh? Bueno, este es el Vaticano con todas las cosas que tiene. ¿Sí? Uno se vuelve loco. Si ustedes quieren ver todas las cosas que tiene el Vaticano, y esa es la basílica, porque luego por acá están los museos del Vaticano, por allá está la Capilla Sistina. Esto, una hora o más, una hora medio rapidito, ¿sí? ¿Cualquier persona puede entrar? Sí, hay que entrar bien vestidas. Si no, la Guardia Suiza te pone una falda de esas así a tiempo compartido. ¿Sí? O si uno va con escotes o con cosas, te ponen también
Evidentemente que hay muchos controles de seguridad, por eso uno tiene que madrugar. Lo que pasa es que como yo soy sacerdote, yo me metía por la sacristía. Decía de la abuela suiza, déjame entrar, que voy a decir misa. Voy a decir misa. No mentía, iba a decir la misa. Ahora me va a ver. Sí, no, decir, lo que pasa es que mis padres no podían entrar. Yo les decía, es que ellos vienen conmigo a la misa. Entonces ahí entramos todos por la sacristía y nos evitamos toda la cola que había que hacer. Y luego pues aprovechar. Bueno, lo más importante es que hay un montón de cosas para ver acá, pero como para que un poquito se ubiquen. Acá está el altar, ¿no? Es el altar y estas son las columnas que sostienen la cúpula, ¿sí? ¿Ok? Correcto. Entonces, estas son otras columnas y alrededor de todas esas columnas hay 40, casi 40 imágenes de todos los santos fundadores. San Juan Bosco, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Luis María Griñón de Montfort, y unas imágenes que uno se las quisiera robar, porque realmente son espectaculares. Veremos algunas. Acá está la capilla de la Piedad. Nada más entrar a la mano derecha, esta es la capilla de la Pietà. Y esta es donde está Juan Pablo II enterrado, ¿sí? Acá está acá está la pila de agua bautismal, la pila de bautismo del Vaticano, está ahí, ¿sí? Está fija, para que no se rompa, no como las nuestras que con una carretilla, parece que una maneta. El día que Inés la rompa ya verán. Y acá está San Pío X enterrado. Este es el altar de la presentación y es donde está enterrado San Pío X. Ahí se lo ve, dormidito. Ahí se le ve misa. Entonces, acá en el centro hay una especie de metro en el piso donde están todas las iglesias del mundo, las iglesias más grandes, ¿no? Entonces, como el Vaticano es bien, por favor, la iglesia más grande, ninguna iglesia puede ser más grande que el Vaticano, más larga, ¿sí? Ninguna. Por ejemplo, la basílica del Valle de los Caídos era más grande que el Vaticano. Entonces, ¿qué le tocaron? La tuvo que recortar Franco y poner una reja para que no fuera tan, porque si no le daban mal pelo, ¿no? Aquí está, si mal no recuerdo, San Gregorio Nacianceno enterrado. Y esta es una capilla de rito oriental. Entonces se ve que tiene el altar oriental. Y aquella es la capilla del Santísimo. Esa pequeña capillita, esa es del Santísimo, ¿sí? Luego, estilo oriental, pero celebrando las misas católicas. O estilo oriental, es que el rito oriental es católico. Una cosa son los ortodoxos y otra cosa son los orientales. Hay orientales que son católicos, ¿sí? Entonces, acá incluso celebrarán, yo que sé que quién celebrará, pero eso es el rito oriental, es decir, católico. Los maronitas, por ejemplo. Sí. Los melquitas, sí, hay un montón de incluso hasta los mismos, el rito oriental ruso también. Hay católicos rusos todavía, ¿no? Bueno, acá está San Gregorio Magno, que ahí también dije misa. Es impresionante. ¿Ve? Se asustó. De este lado está San Gregorio de Niza. Acá, en esta capillita, en este altarcito, está enterrado San Josafat, que ahí también dije misa. Dije 3 misas en San Pío X, que está acá, y una en San Josafat y otra en San Gregorio Magno. ¡Toma! Para que encima no me quieren dejar decir misa acá en unas iglesias así tan... Total, yo dije misa en el Vaticano, hermano, no me importa. Siguiente. Bueno, eso es San Pedro. Padre, ¿me quisiera explicar lo del metro? Que había un metro... Hay un metro que es el acá
acá hay un metro, que es donde llegan las diferentes iglesias, ¿sí? Por ejemplo, está la Catedral de Sevilla, que es enorme también, o la Catedral de no sé dónde. Entonces, las más grandes iglesias, la Catedral de Milán. Entonces, ¿dónde van llegando, no? Como para decirle, para que Roma diga, ¡guau! Es que San Pedro es el mejor, más largo del mundo. Ahí tiene San Pedro. Esa es otra vista que hace poner los pelos de punta. Eso es Photoshop. ¿Qué comentan allá? Bueno, es impresionante. Acá, por ejemplo, acá tenemos los santos que yo les digo, 1 y 2, ¿sí? ¿Ok? Están uno arriba, y como ya no caben los fundadores, pues siguiente. Ese es el altar, el pequeñito altar de San Pío X, que es la presentación, ¿sí? La presentación de nuestro Señor, ¿sí? Entonces ahí está enterrado San Pío X, nada más y nada menos. ¿Sí? Y miren cómo están los altares, así están todos los altares del Vaticano. Es decir, dan misa de espaldas, quieran o no quieran. Porque no hay mesa acá. Porque el Papa que construyó esta iglesia, yo creo para mí que se vino, algo le debió decir nuestro Señor, dice, va a haber algo raro por ahí, dentro de bastante, pero algo va a haber. Entonces no tienen espacio, porque inmediatamente vienen los escalones, como en nuestra iglesia. Entonces no se puede poner ninguna mesa ahí. Entonces se celebra, uno entra en el Vaticano y dice, ¿están todos celebrando la misa tradicional? No, es misa moderna, pero de espaldas. Siguiente. Y ahí estoy yo, celebrando la misa en San Pío X. San Pío está incorrupto. Sí, está incorrupto. Lo que pasa es que tiene una máscara de metal por respeto, ¿sí? Porque pues siempre el cuerpo, la cara se deteriora un poco. Y me tuve que llevar mi misal, en realidad me llevé todo. Por eso les muestro esa foto, porque la primera vez que dije misa, lo dije con un ornamento tan feo que me prestaron que dije, ¡nunca más! Entonces le dije al sacristán viejito, le dije, padre, ¿será que me puedo traer mi ornamento? Sí, hijo, trae todo lo que quieras, tráelo, acá te prestamos el resto de cosas, tranquilo. Entonces ahí uno sale de la sacristía y si uno no tiene acólito, inmediatamente se te une un acólito para acolitarte la misa. Ningún sacerdote dice la misa solo en el Vaticano. No se puede. Entonces, ahí tenía... ¿Todavía es así? ¿Todavía es así? Si esto fue hace 2 años. Estaba el Papa Francisco ya. Entonces, ahí estaba mi alcohólico paterno, acolitándome mi misa. No es, uno tiene que llevarse el misal y las sacras, ¿no? Pero si no, te lo prestan allá. Había varios cardenales diciendo la misa tradicional, Interesante. Siguiente. Ahí está San Pío X. Ahí la manito se ve un poquito mejor, ¿sí? Pero sí, tiene una mascarita. Pero es impresionante. Es el patrono de mi congregación. Estoy celebrando la misa encima de San Pío X. Yo creo que se lo dije a 3.000 personas después del gobierno. Siguiente. Y esa es la pequeña entrada de la sacristía, ¿sí? Entonces ahí tiene un monumento, si mal no recuerdo, creo que es Inocencio XI, el que tiene ahí un monumento. Y esa es la entrada de la sacristía, por ahí se entra. Totalmente igual que la entrada de la puerta de la sacristía de nuestra iglesia. Igual de grande. Y aquí está enterrado San Gregorio Magno. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta que no se puede poner ninguna mesa. Entonces hay que decir misa de espaldas. ¿Sí? O mirando hacia nuestro Señor, como mejor se debe decir. Entonces San Gregorio Magno. Siguiente. Ahí está enterrado. Siguiente. ¿En esos altares no hay sagrarios? ¿Qué? ¿En esos altares no hay sagrario? No, en ninguno. No, solamente en el del Santísimo.
Y ahí estoy yo celebrando la misa. Y yo, en San Pedro del Vaticano, nada más y nada menos. Ustedes tienen un prior que celebró la misa en San Pedro. Siguiente. Esa es la pila de agua bautismal de San Pedro del Vaticano. ¿Sí? Como para que se den una idea de la magnificencia que tiene. Realmente es muy bonita, ¿no? Muy bonita. Acá están los ciriales. ¿Sí? Y arriba hay un cuadrito de San Juan Bautista, en el bautismo de nuestro Señor en el Jordán, ¿no? Siguiente. Miren, a mí no me gustaba la piedad cuando yo fui a Roma. Me parecía medio humanista, medio... Pero cuando uno la ve de frente, yo ya me enamoré de la piedad. Es impresionante. Es que verla en fotos no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo, porque siempre se ve más blanca. Uno tiene que verla a la legua, porque encima tiene un vidrio antibala. Entonces, pero es increíble. La cara de la Virgen es impresionante. Realmente Miguel Ángel es increíble. Bien. Y este es uno, por ejemplo, este es el de la tumba de Benedicto XV, ¿sí? Pero es uno de los monumentos funerarios que hay en el Vaticano. De estos hay 20, 30, por todas las pasillos. Es impresionante. Miren lo bonito. Miren lo bonito. Siguiente. ¿Todos en mármol? ¿Qué? Todos son en mármol, sí. Esta es la pila de agua bendita. ¿Sí? Si ustedes quieren alguna vez regalarme una pila de agua bendita, háganla más chiquita, porque esos angelitos son del doble del tamaño real. Es impresionante. Bien. Y en los pilares, como les decía, se abren hornacinas, abajo y encima también hay otra, en las que se encuentran las esculturas de 39 santos fundadores. Siguiente. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Uno se la imagina, sí, a Santa Teresa, era un poquito más gordita. Siguiente. San Ignacio de Loyola. Siguiente. Y este es San Pedro. San Pedro, este es en bronce. Lo original de este San Pedro es el pie derecho, que ustedes ven que parece pobre, ya no tiene ni dedos ni nada. Porque es costumbre del católico, cuando vas a visitar el Vaticano, San Pedro del Vaticano, darle un beso al pie en señal de reverencia hacia el sumo pontífice. Entonces, por eso, imagínense la cantidad de católicos que pasaron por ahí que ya se quitaron los dedos al pie. Y acá igual. Siguiente. Y es de bronce, Esa es la pequeña cúpula de San Pedro. Magistral. Siguiente. El baldaquino de San Pedro. Allá al fondo se ve la cátedra de San Pedro y con la gloria de Bernini. ¿Sí? Siguiente. Esta es la confesión de San Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Ahí se mantienen encendidas lámparas porque ahí es donde está la tumba de San Pedro. ¿Sí? Está mucho más abajo, pero inmediatamente, justo debajo del altar mayor, ahí está la tumba siguiente. Y esa es la gloria de Bernini con la cátedra de San Pedro. Esto no es un sillón, pusieron ese sillón porque sí. Acá adentro está la silla donde se sentaba San Pedro. Y está todo envuelto en marfil y en cedro y no sé qué más cosas. Y aquí tengo a mi guía particular. Paneles de marfil, claro, que representan las fatigosas tareas de Hércules. Sí, hay símbolos. Como es renacentista, pues. Siguiente. Y se ve mejor. Sí. Está todo recubierto de ese. Siguiente. Bueno, terminamos San Pedro. Porque es un recorrido breve.
¿Por qué? Para que usted lo vayan a conocer, porque si no, no van a ir a Roma. Si lo conozcan todo conmigo. San Pablo Extramuros. Y ahí, Joana y Jorge se van a ver, se van a morder, se van a dar de golpes de no haber visto San Pablo Extramuros. Siguiente. Esta es la Basílica de San Pablo Extramuros. Aquel es el frente, ese es un pequeño claustro que tiene, ¿sí? Y ese es el frente y este es el ábside, y acá está el campanario. Siguiente. Este es el pequeño frente de San Pablo, ¿sí? Si alguna vez quieren construir esto, va a costar. El frente, por aquí se entra por estas puertas de metal. Siguiente. Bueno, no sé por qué se ve tan mal esto. ¿Se ve mal? Pero no, porque no le compraste porque están muy Sí. Bueno, esto es todo un mosaico. Y ahora lo vamos a ver un poquito más grande. Esta es la puerta en bronce también. Y esta es la imagen de San Pablo, que realmente es impresionante. Siguiente. Miren está muy bonito, realmente. Sí, San Pablo era así, ¿eh? No era el viejito que nos pintan simpático, ¿no? Tenía su carácter. Y acá, siguiente, se ve, este es el mosaico. Acá están los evangelistas, ¿sí? San Pedro y San Pablo con nuestro Señor, y de aquí son, este es el Cordero que representa a nuestro Señor, y estos son los 4 evangelios, por eso van cada uno como hacia cada uno de los evangelistas, y los corderos son 12 que representan a los apóstoles, ¿sí? Ese mosaico, a ver, ya les voy a decir, ese mosaico se realizó en el siglo XIX, ¿sí? Entonces es un poquito más tardío. Y la Basílica de San Pablo, siguiente, se construye, San Pablo muere en el año 67 después de Cristo, ¿no? Acuérdense que le cortan la cabeza a San Pablo y da 3 botes, pues eso es la Tres Fontaines, ¿sí? Las 3 fuentes, esa la veremos en otro episodio de estas charlas, ¿sí? Porque de los 3 botes que dio la cabeza salieron 3 fuentes. ¿Se fueron a verla o no? Herejes. San Pablo es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. Y sobre la tumba de San Pablo, pues se edificó como una especie de tumba. Pero Constantino hizo lo mismo que con el apóstol San Pedro, y en el año 324 construye una basílica, ¿sí? Bueno, siguiente. Ustedes fíjense que las basílicas no tienen bancos. Así tendrían que ser las iglesias, sin bancos. Porque la gente iba a arrodillarse, no más. O estaba de pie, se arrodillaba, de pie y se arrodillaba. Y si había algún viejito, pues se sentaba. Si llevaba su banquito de casa, se sentaba. Pero las basílicas no tienen bancos, ninguna. En Roma. Está lleno de sillas, que se ve horrible. Ya van a ver en Santa María la Mayor, por ejemplo. Siguiente. Acá es lo famoso, porque estas son escenas, entre ventana y ventana hay escenas de la vida de San Pablo, ¿sí? Y acá está lo famoso de esta basílica, que tiene los escudos, los retratos de los papas, ¿no? Pues, ¿cuántos quedarán? Siguiente. Ahí está el tiempo de Benedicto XVI. Por lo que hicieron medio feíto. Siguiente. Y este es un arco del triunfo que mandó edificar
el emperador se llama, a ver, ¿cómo se llama ese? Eso me perdió. El arco triunfal de Gala Placidia, ¿sí? En honor de la hermana del emperador Honorio, que costeó parte de los gastos de la obra de San Pablo Extramuros, ¿sí? Pero es un mosaico. O sea, ustedes saben lo que es un mosaico, son piedrecitas chiquitas. Ustedes imagínense lo que es eso. Es una obra de arte. Impresionante. ¿Sí? Siguiente. Este es el baldaquino de San Pablo, que es un poquito más chiquito que el de San Pedro. Ahí se ve que hay unos bancos. ¿Sí? Y ahí nos internamos en lo que es la confesión de San Pablo. Adelante. Acá está el baldaquino, ahí hay otro arco, que es donde está el trono papal, porque recuerden que en estas 4 basílicas solamente en el altar mayor puede celebrar el Papa. ¿Sí? Solamente. Siguiente. Y se ve un macho. Es raro. ¿Sí? Estaba muy blanco. Bueno, listo. No, pero qué raro. Pero se ve en la computadora, se ve bien. Sí, en la computadora se ve. Qué raro. Bueno, el caso es que ahí están los 4. Que ponerle gamas. Listo, déjalo así. Acá están los 24 ancianos, ¿sí? Y allí está nuestro Señor, San Pedro, San Pablo, San Lucas y Santiago, ¿sí? ¿Ok? Siguiente. Y esa es la confesión de San Pablo. Acá está enterrado San Pablo. Wow. Entonces, ¿ustedes cómo no van a haber ido a ver a San Pablo? ¡Está San Pablo ahí! Es impresionante. Y esas son las cadenas de San Pablo, ¿no? Siguiente. Las cadenas de San Pablo. No es que mataron. Siguiente. Sarcófagus Sancti Paulu. Ahí está San Pablo. Ahí se pone la piel de gallina. Impresionante. Siguiente. Cuéntame. Ahí donde dice sarcófago es como la catacumba que se veía en todas las. Claro, como antes, exacto. Sí. Y este es el, ¿cómo se llama? El candelabro del Sirio Pascual. ¿Sí? Tiene 5,5 metros de alto. Y es bonito porque representa el árbol de la vida y la luz del mundo. Es muy bonito, toda esta simbología que tiene, pues es bien bonito. Sobre todo también tiene figuras de la pasión de nuestro Señor, ¿no? Pero tiene 5,5 metros de alto. Nada más y nada menos. Siguiente. Bueno, no se salvaron de ver San Pablo Extramuros. San Juan de Letrán, es decir, la parroquia del Papa. Siguiente. Aquí está, nada más y nada menos. San Juan de Letrán. Aquí al costadito está una parte de lo que era el Palacio del Laterano, por eso se llama San Juan de Letrán, o la Basílica de San Salvador también se llama, por eso está nuestro Señor Salvador allí arriba. Y al lado está la escala santa, ¿sí? Que uno tiene que subir de rodillas, que es la escala, ya lo veremos, para que vean la próxima vez. Siguiente. Ahí está nuestro Señor, San Juan Bautista, ¿sí? Y San Juan
No, aquel es San. ¿Quién está ahí? San Mateo. No, no es San Mateo. San Juan Evangelista, claro, San Juan Evangelista. San Juan Bautista, San Juan Evangelista. De este lado están los 12 doctores de rito oriental. Es decir, los doctores del rito oriental y de aquel lado los doctores latinos. ¿Sí? Orientales y latinos. Los 12 doctores, padres de la iglesia, más que doctores. Siguiente. Esta es la forma de la basílica de San Juan de Letrán. ¿Sí? Siguiente. Vamos un poquito rápido, porque si no se hace un poquito tarde. Ven ahí las sillas. ¿Vio? Se ponen sillas por eso. Aquí no se puede, se ve feo. Siguiente. Ese es el techito de San Juan de Letrán. Y es muy bonito porque a los costados de la basílica están las estatuas de los 12 apóstoles. Siguiente. Este es el trono del Papa y ahí tenemos otro mosaico. Este es el ábside, lo podríamos decir los canónigos, donde se sientan los canónigos de San Juan de Letrán. Siguiente. Ese es el ábside, ¿sí? Nuestro Señor como fuente de agua viva, donde van los ciervos, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura, con los 4 evangelistas y la Santísima Virgen y San Juan. Siguiente. Bueno, aquí en San Juan de Letrán, este es el baldaquino. Y acá están las cabezas de San Pedro y San Pablo. Ahí, esos 2 relicarios. ¿Sí? Pues siguiente. Eso es, por ejemplo, ese es San Bartolomé. ¿Alguien sabe cómo murió San Bartolomé? No. Dios mío, Dios mío. Lo despellejaron vivo. Por eso tiene ahí el cuchillo de carnicero. Y esto es una piel. Esa es la piel. Ahí ven la cara. Pues a San Bartolomé se le representa con su piel colgada. Así se le representa. San Bartolomé. Siguiente. San Juan Evangelista. El águila de Patmos. Siguiente. Y ahí viene lo grande de San Juan de Letrán. Seguramente no se lo contó ningún guía a ustedes. ¿Sí? Sí, claro. Sacamos la camarita. Ah, muy bien, muy bien. ¿Sacaron la camarita? Yo la saqué así. ¿No se podía sacar fotos? Eso decía. Ah. Porque 300. Bueno, siguiente. Esta es la mesa donde se hizo la última cena. Ahí está. No, la falsa. Sí, eso no lo dijeron. ¿No? Por la escalera sí, pero ¿Qué escalera? No, pero eso no es la escala santa. La escala santa está afuera. Esta es la mesa donde nuestro Señor dio la última cena. Y donde San Pedro decía sus misas, porque se la llevó con él. Entonces, ahí está. La tabla de la mesa donde se dijo la última cena. Y ese es el relicario, el pequeño relicario. Siguiente. Bueno, esa es la tumba de León XIII en San Juan de Letrán. Exacto, la visión de la iglesia. Por eso pusimos ese. Siguiente. esa iglesia no es la que tiene la placa que dice esta es la primera iglesia de todas las iglesias. Sí. ¿Es ese? Sí. Me Es que como todas. Pero yo creo que sale en la portada. Ahora nos fijamos en la fachada. Siguiente. Y esta es Santa María la Mayor. ¿Sí? Esa está en medio de edificios y es bastante interesante porque se ve medio extraña. Pero es Santa María la Mayor. Siguiente.
la Virgen, porque esta iglesia es la que celebramos hoy, ¿sí? La dedicación de esta iglesia es la que celebramos hoy. Entonces se consagra también teniendo en cuenta la maternidad de Nuestra Señora, el dogma de la maternidad de Nuestra Señora, ¿sí? Que fue también en el siglo V. ¿Sí? Siguiente. Ahí, bueno, ahí hay un mosaico que solamente se ve de noche cuando lo ilumina, porque si no se ve muy oscuro cuando entonces representa precisamente momentos del milagro de Nuestra Señora de las Nieves. Siguiente. Es una basílica igual, en forma de cruz latina. Siguiente. Sencilla, seguro sencilla. Parece sencilla en la foto, pero es enorme. Siguiente. La cúpula con los 4 evangelistas en las esquinas. Siguiente. Por acá, esta basílica, lo que tiene bonito, también esto es un altar papal, ¿no? Solamente el Papa puede celebrar misa ahí. Siguiente. Esto es lo maravilloso. Acá está la confesión. Entonces, ahí antiguamente era como una brutita donde tenían la reliquia, pero hoy es un altar donde está la reliquia del pesebre de Nuestro Señor. Siguiente. Ahí está. Son unas maderas, porque no era una cuna como las nuestras, sino era un pesebre, es decir, una caja de madera. Siguiente. Aquí se ven unas maderitas. Siguiente. Un poquito más cerca. ¿Sí? Siguiente. Y este es el mosaico de dentro de Santa María la Mayor, que precisamente representa la coronación de Nuestra Señora. ¿Sí? Y debajo es bien bonito. Siguiente. Ahí hay un acercamiento. Es la cantidad de piedrecitas. Tienen que tener eso. Siguiente. Y esta es la dormición de la Santísima Virgen. ¿Sí? Entonces, con los apóstoles rodeándola, con el Señor recibiéndola, los ángeles, algunos ángeles ahí como medio llorando. Siguiente. Y ahí está el retrato de la Virgen. Es el único retrato que hay después de la Virgen de Guadalupe. También es un retrato hecho por ella misma, pero este es un óleo hecho por San Lucas. Siguiente. Que es la Salus Populi Romana. No, es parecida, es un icono, pero es parecida. Sí. Siguiente. Y acá, esta es la capilla Sixtina, pero no la del Vaticano, sino de la Santa María la Mayor. Y bueno, ahí está el monumento funerario del Sixto V, y acá está enterrado San Pío V también. ¿Lo supieron o no? Esta es una estatua de San Pío V y aquí está enterrado. Siguiente. Es una capilla lateral de Santa María la Mayor. Siguiente. Ahí está. San Pío V. Está incorrupto, pero bastante deterioradito. Entonces por eso tiene la máscara. Y los guantes, pues los guantes son de tela, pero la máscara sí es de metal. ¿Sí?